queridos amigos, vengo a derribar esa farsa de que nada se vende. Quiero que sepas que la mayoría de los vendedores venden mal su propiedad y quiero que sepas por qué. Quiero que sepas cuál es el paso a paso que deberías seguir para lograr el éxito en la venta inmobiliaria, para que vos puedas vender tu casa y mudarte, que es lo que estás buscando al fin y al cabo, y que esto termine siendo un momento de felicidad. Vení, acompáñame, vamos a ver detalle por detalle cómo es este proceso. Primero vamos a hablar de la gran mentira del mercado inmobiliario. Tener una casa copada de carteles no va a hacer que vos vendas más, pero detengámonos un momento y tratemos de entender qué significa esto. Primero, ¿estoy totalmente en contra de que más de una inmobiliaria ofrezca el inmueble que vos tenés a la venta? No, definitivamente no estoy totalmente en contra, porque la realidad es que cada uno tiene su agenda y cada uno puede generar contactos que vos tal vez no los puedas generar porque no conoces a la persona que la otra inmobiliaria va a conocer. El problema es que si hay una cantidad absurda de inmuebles, de inmobiliarias que vendan tu inmueble, estás desincentivando la inversión, porque claro, en general el que invierte pierde, ya que el otro se suele colgar de los botines del que sí invirtió. Entonces, por lo tanto, te estás perjudicando a vos mismo en este escenario donde vos deberías tener un socio estratégico. Por lo tanto, creo que vendas con una inmobiliaria sola debería ser la mejor decisión que puedas tomar en el mercado. E incluso si esta inmobiliaria no te está cobrando los honorarios que les corresponden por hacer esta gestión, también estás incurriendo en un grave error, porque esta inmobiliaria inevitablemente va a hacer menos inversión porque no va a estar motivada para hacerlo y no le va a terminar cerrando el resultado del ejercicio. Ahora bien, lo que tenemos que analizar es qué cree el propietario, el efecto dotación. Las personas valoran más simplemente algo por poseerlo, por tenerlo, que algo que no les pertenece. El mismo inmueble que no les pertenece o el mismo objeto que no les pertenece, para las personas va a valer menos. Esto es algo que está demostrado. Por lo tanto, el hecho de que el propietario crea que su inmueble vale más de lo que debería valer es algo que es lógico. Imagínense de esta manera. Si ustedes entran a mirar ahora en Zona Prop y dicen, yo quiero poner mi casa a la venta, y empiezo a evaluar distintas propiedades que están a la venta, ¿voy a quedarme con la más barata o esa que es la más barata? Voy a empezar a decir, no, pero esta no tiene la cocina de tal manera, no tiene el patio de tal otra, no le pega el sol de esta manera, tiene orientación sur, yo tengo orientación norte. En cambio, y a pesar de que tengo ese dato, me quedo con el dato no chequeado de que doña Marta, acá enfrente, que tiene una casa bastante parecida a la mía, dice haberlo vendido en $120.000. Dice doña Marta haberlo vendido en $120.000. ¿Pero realmente doña Marta lo vendió en $120.000? ¿O solo me está contando esto porque ella necesita contarme esa historia? Bueno, como es algo que no sabemos fácticamente, vamos a elegir creerle porque nosotros queremos creer que aquel bien al cual le estamos dando un valor emocional, al cual hemos vivido cumpleaños, hemos vivido momentos compartidos con nuestros hijos, vimos crecer por 20 años nuestros hijos, le estamos dando un valor adicional que no tiene nada que ver con respecto a el valor real que tiene la propiedad o el valor que pueda tener por precisamente haber analizado lo que vale el metro cuadrado en la zona y a cuánto un comprador quiere realmente transaccionar este inmueble. Ahora, ¿cómo se vende realmente una propiedad? Y acá quiero que primero, antes de analizar paso a paso qué es lo que deberíamos hacer para vender la propiedad, quiero que analicemos lo que es la filosofía de Disney. Un visitante promedio tiene estudiado Disney que ahorra durante 2 años y medio para poder hacer una visita al parque. Por lo tanto, en ese viaje crea unas expectativas muy elevadas de lo que va a ser la experiencia y de esta manera Disney prepara un primer frente de batalla, esos primeros actores, como lo llaman ellos, que van a atender a sus clientes, que van a hacer que su experiencia ya sea muy por encima del promedio del mercado. Por lo tanto, esta experiencia va a estar a la altura de las circunstancias. Ahora, en Estados Unidos está medido que un comprador promedio demora 4 veces más que en visitar Disney en comprarse su casa. O sea, planifica más de 10 años la compra de esta casa con ahorros propios, tratando de llegar incluso al mínimo de una hipoteca. En Argentina, este dato no lo tengo, no es un dato que podemos buscar concretamente, pero tengan en cuenta que en Argentina incluso se está dilatando mucho el tiempo en el cual una persona puede acceder a su primera propiedad. Si analizamos, por ejemplo, la vivencia de nuestros padres, ¿sí? Nuestros padres que compraban muchas veces entre los 25 y los 30 años, primero porque en los 90 hubo crédito hipotecario, segundo porque además de esto teníamos la posibilidad de tal vez, y solo tal vez tener otro poder adquisitivo para alcanzar esa vivienda. Tal vez en ese momento, vendiendo el auto que habías podido comprar, podías alcanzar a un anticipo para una vivienda que sí podías comprar.
Hoy en día eso dejó de pasar de entre los 25 y 30 años porque también cambió las necesidades de las personas viven mucho más con sus padres, las personas tardan más en tener hijos, estudian, o sea, cambió demográficamente cómo se mueve la sociedad. Entonces, esto se transfirió casi hasta los 40 años. Por lo tanto, la persona llega a este proyecto de compra de vivienda muchos años después y las expectativas realmente son elevadas. La pregunta es, ¿cuán altas son estas expectativas? Porque si las expectativas son muy altas, quiere decir que la experiencia que va a tener la persona al momento de comprar esta propiedad van a ser muy elevadas. No solamente con la propiedad, sino también con la experiencia del cliente. Y para nosotros satisfacer esa experiencia, deberíamos hacer las cosas realmente distintas. Entonces, manteniendo esto que llamamos filosofía Disney, vamos a intentar entender nosotros como vendedores, y no como me refiero solamente a nosotros como corredores inmobiliarios, me refiero a vos que tenés una casa y la estás vendiendo. ¿Qué expectativas deberías lograr cumplir de aquel tipo que hace 10 años está ahorrando mango por mango? Todos los meses se ha perdido vacaciones, no ha festejado cumpleaños y está guardando sistemáticamente, disciplinadamente dinero para poder llegar tal vez solo al anticipo de un crédito hipotecario y de esta manera poder comprar su propiedad y aprovechar este pool de créditos que está pasando. Bueno, ¿qué expectativa debería cumplir esa persona en toda la experiencia de compra, desde lo que significa el inmueble hasta cómo se lo han mostrado y se lo han presentado para que esta persona termine transaccionando tu propiedad y no otra? Entonces, acá nos vamos a quedar con algo que me encanta, una frase me encanta que dice que los detalles aislados no dicen nada, ¿sí? Y esto lo manifiesta Disney constantemente. Lo que se importan son los detalles acumulados, son los que terminan marcando realmente la diferencia. Entonces, nosotros no vamos a apuntar en solo un detalle. No es que solamente va a ser la diferencia que ese día la casa esté limpia cuando entren a tu vivienda. Vamos a tratar de ver todos los detalles necesarios para que la persona que va a vivir esta experiencia de compra realmente sea tan satisfactoria que termine comprando esa propiedad. Y en función a ese análisis vamos a intentar lograr entender dónde esta persona está parada y cuáles son sus emociones en ese momento. Ahora bien, ¿cuál es el error? Uno de los errores más comunes de los propietarios vendedores, el error de publicarlo caro. Entonces, lo que terminamos haciendo es esto de quemar la propiedad, que se dice burdamente, pero es esto que se llama tasa de agotamiento. Este gráfico que pueden ver acá es un gráfico que tiene básicamente mostrado y presentado la cantidad de visualizaciones que tiene un anuncio en los últimos 20 días. Es un gráfico real de la venta de una propiedad real. Si ustedes ven, van a ver un patrón que es, suben las visualizaciones inicialmente, se caen y van tendiendo a la baja. O sea, la curva acá es bastante clara y notoria, va yendo hacia la baja. Ahora, ¿esto pasa solo con la cantidad de personas que ven el anuncio? No, también pasa con la cantidad de gente que consulta para ver este anuncio. Y esto es bastante claro. Esta tasa de agotamiento pasa con distintos fenómenos, no solo con la venta de una propiedad. Pasa con un video de YouTube, pasa con, no sé, una película que se estrena en el cine. En general, las personas que ya están entusiasmadas para hacer esta búsqueda, ya tienen notificaciones. Entonces tienen guardado en Zona Pro, por ejemplo, que quieren que se les avise cuando salga un nuevo 3 ambientes en Almagro. Tiene también identificado y busca a diario qué es lo que quiere. Y ya tiene una búsqueda guardada. Entonces todos los días entra a ver la novedad. Esa novedad fue solamente los primeros días, como te estoy mostrando acá. Una vez que pasa ese pico de novedad, la gran tendencia que tiene la gente a decir es, ok, estamos en precio porque mucha gente nos está visualizando y mucha gente nos está consultando los primeros días. Pero si pasa esa ola de pico inicial, lo que empezamos a entrar es la tasa de agotamiento. Empezamos a agotar el público que ya no se va a renovar o que va a costar buen tiempo que se renueve, ya que este público no es tan dinámico y que si bien va a volver a aparecer nuevo público que busque 3 ambientes en Almagro con ciertas características como el que vos acabas de salir a la venta, evidentemente al público activo y calificado que estaba hoy para comprar tu inmueble ya lo agotaste. Y si esa gente no está dentro de estas personas que originalmente te consultaron y vinieron a ver el inmueble, se terminó. Hay muchas veces en los anuncios vemos un primer pico de visualizaciones, no vemos consultas y se agota el público. Una vez que se agotó, no esperes que en la segunda, tercera o cuarta semana pase lo que no pasó en la primera, porque ya ese público está agotado. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a estas primeras personas para no salir caro? Nosotros ya entendimos que no tenemos que salir caro porque eso nos va a costar que la gente que está analizando el producto la vamos a quemar y la vamos a perder. No es este fenómeno de que muchas veces la gente dice hay tiempo para bajar de precio. Yo
considero que eso no es así. O sea, vos tenés que salir a un precio de mercado, más o menos un 10%. Este triángulo de precios me gusta analizarlo más o menos un 20%. Nosotros tenemos muy en claro que cuando un producto ya está un 20% por encima del precio de mercado, la gente no consulta ni siquiera mira el anuncio. Entonces, del análisis de cierre que haga tu inmobiliario, vos no podés estar más de un 5 o 7% de una publicación inicial, que es el promedio de negociación que tienen las personas. De ahí arriba vos no podés estar más de un 10%, porque ya vas a ir un 15 o 17% que se está acercando a ese 20% donde no te consulta nadie. Y si te vas ahí, vas a entrar dentro de esta curva de agotamiento y vas a perder a toda la gente que realmente le pueda llegar a interesar el producto. Ahora bien, cuando una persona se interesa por el producto, ¿cómo debemos gestionar las visitas de estos inmuebles? Bueno, nosotros entendemos que la experiencia del cliente tiene que ser plena. Desde el momento en que yo califico a la persona que me está consultando hasta el momento que viene a ver el inmueble. Por lo tanto, vamos a preparar una valija de muestreo que puede parecer hasta exagerada, pero esta valija de muestreo va a tener un montón de condimentos que nos van a llevar a un lugar de excelencia. En esa valija de muestreo vamos a tener cosas que son muy soft, como una cafetera, tacitas, cucharitas y cosas para agregarle al café. Vamos a tener cosas dulces para que la persona pueda acompañar. En general y por experiencia, los Ferrero Rocher es la cosa dulce que todo el mundo agarra, así que les recomiendo que compren unos Ferrero Rocher si van a hacer una muestra. Además de esto, les recomiendo que tengan agua para acompañar cualquiera de todas estas cosas. Esto tiene que ver con menudencias, pero ¿qué cosas tenemos que tener que vayan a hacer que la experiencia sea gratificante y de excelencia? Y que si vos no sos el que está mostrando y estás mostrando tu inmobiliario, asegúrate que las tenga, porque si no tiene todo esto, quiere decir que la muestra es muy vaga. Vamos a llevar una ficha de la propiedad. Esta ficha de la propiedad es una ficha que tiene que representar realmente cositas de la propiedad. Tiene que tener algunos datos técnicos, una fotito. Del otro lado vamos a tener un plano y datos técnicos de la propiedad que son importantes, como expensas, servicios y nuestros datos, para que no nos olviden. Ahora bien, esta ficha está buenísima porque el propietario, el comprador, bueno, el interesado, se la va a llevar a su casa. Y cuando se la lleve, va a recordar el inmueble. Por eso está bueno también imprimirle una hoja un poquito más gruesa que la hoja habitual. ¿Por qué? Porque hace que genera menos entusiasmo en tirarla, lo mismo que está a color, ¿sí? Es como, che, me la voy a guardar, es algo caro, no lo quiero tirar en la esquina, y mucha gente la guarda. Esto hace que sea una propiedad que se mantenga más tiempo en la cabeza y activamente en el paso de las horas, junto con la persona que fue a ver el inmueble. Además de esto, tenemos que tener una carpeta con toda la documentación de la propiedad. Nosotros se supone que para esta instancia ya hemos chequeado toda la documentación de la propiedad, hemos hablado con el vendedor y el vendedor nos pasó toda la documentación, pedimos informe de dominio y inhibición. Entonces, para esta instancia nosotros tenemos que tener toda la documentación de la propiedad. Si tenemos toda la documentación de la propiedad, mi recomendación es que la imprimas y la tengas en copia en una carpeta. ¿Por qué? ¿Para ese día dársela a alguien? No, porque lo que estamos teniendo es una muestra. Lo que nosotros queremos ese día es poder mostrarle al comprador que estamos listos para tomar una reserva. Es como, che, yo ya investigué todo. Tengo una carpeta así de foja gigante que te muestra toda la propiedad. ¿Querés saber algo de la escritura? Te lo puedo contar. ¿Querés ver la documentación de reservar? Te la puedo mostrar. Entonces generas un nivel de confianza que es diferente. Además de esto, ese mismo día tenés que tener preparado el documento de reserva. La persona a veces se calienta en el momento. Si se calentó en el momento, vos no sabés en ese momento cuánto tiempo puede durar esa calentura. Y si esa calentura cambia y ese proceso de necesidad de compra merma, vos perdiste la posibilidad, probablemente, tal vez la única posibilidad que tenías de tomar una reserva. Y cada vez que alguien va a mostrar un inmueble, debería ir asegurándose que realmente tiene chances de reservarlo. Entonces, si tu corredor inmobiliario vos ves que llega de última y no está preparado con toda esta documentación, estamos medio fritos porque el tipo no está listo para tomar reserva. Incluso si vos sos el vendedor de la casa, te recomiendo que vos mismo te des cuenta que no deberías estar en la muestra, debería estar el corredor solo. Porque es la única manera de que el corredor se sienta lo suficientemente cómodo para poder hablar de dinero con el comprador y que el comprador diga, sí, yo quiero ofertar hasta acá, y el corredor puede decirle, no, mira, hasta acá no vas a ofertar porque tal cosa y tal cual otra, pero hasta este número te puedo tomar una reserva que luego se charlará con la parte vendedora. Además de esto, está muy bueno tener una ficha de negociación donde se hablen todos los puntos a negociar, cosa que si se encara en un proceso de reserva realmente se puede hablar. Y para mí el punto crítico de este proceso es que tengamos un proceso de compra. Esta hojita que tenemos acá y que ustedes pueden ver acá es un proceso donde manualmente en cada muestra uno debería explicarle al comprador cuáles van a ser todos los pasos a seguir. Entonces ahí se le explica, se dice, bueno, hoy es 1 de junio,
En el caso de que vos quieras tomar una reserva, tenés que dejarme esta cantidad de dinero. Para hacer esa reserva preliminar, yo te voy a entregarla toda la documentación de la propiedad. A partir de acá, en 4 días, puede contestarte por sí o por no el vendedor. En el caso de que te conteste por no, se devuelve la reserva. En el caso que sí, seguiremos avanzando. Vos te notificas y ese primer día vos vas a, por primera vez, tener un documento firmado por la parte vendedora y vas a celebrar contrato. A partir de que se celebre contrato, estos $1000 se ponen en riesgo y a partir de ahí le vas explicando todo el proceso. El hecho de explicarle el proceso hace que la persona baje la guardia. Es la primera vez, porque no lo hace nadie, que alguien está tomando el laburo de explicarle paso a paso cuáles van a ser todos los problemas que va a tener, problemas o pasos que va a tener que seguir a partir de que haga una reserva. Del otro lado de esa hoja vos deberías tener un detalle de gastos. Y si tenés una proforma de gastos, pedir a un escribano amigo y demás para la venta de esa propiedad por precio de lista, estaría buenísimo porque le podés mostrar cuáles van a ser los gastos al momento de comprar su propiedad al día de hoy. Y esto agrega muchísimo valor. La gente no suele saber cuánto dinero va a gastar al momento de comprar una propiedad, suele tener mucho miedo, no sabe si es un 5, un 7, un 10 o un 15%, y si no me alcanza, y si hago esta oferta y después el dinero no me alcanza. Entonces, achicarle esas variables ayuda a que la persona termine entendiendo dónde está parada. Por último, al final, solemos tener una fichita de encuesta, que esta ficha de encuesta lo que hace es preguntarle a las personas cosas sobre la propiedad, si le gustó la ubicación, si le gustó el edificio, la propiedad en sí misma, cómo estaba, qué cosa es lo que más le gustó, qué cosa es lo que menos le gustó, si la compraría o no. Esta ficha tiene dos efectos importantes. Uno, primero, es tener una encuesta sobre el inmueble y sobre la visita, lo que hace que yo pueda presentarle al vendedor después, decirle, che, mira, nos está pasando esto, y 10 personas dijeron lo mismo. A todo el mundo esa mancha de humedad le afecta un montón. Ahora, al revés, también puedo decir, che, si la persona me halaga mucho la propiedad y me pone que sí compraría el inmueble, es un gran momento para hacer un llamado al cierre, es decir, che, ¿y por qué no tomamos una reserva ahora? ¿Cuál es el número que vos estarías feliz para poder avanzar con el proceso? Porque recuerden, cada vez que alguien va a mostrar la propiedad, es un gran momento para tomar una reserva. Es el momento donde la persona se está sintiendo feliz en el lugar, donde la persona está entendiendo que ese es su hábitat, digamos, donde la persona realmente se siente cómoda con el lugar. Ahora vamos a tratar de entender qué es lo que nos muestran los datos, ¿no? Porque hasta acá dijimos, che, todo muy bonito, analizamos bastante y pusimos bastante en claro cuál era todo el proceso, las cosas que iban sintiendo las partes, pero ¿cuáles son los datos reales? ¿Qué datos tenemos que mirar? A ver, hoy en día al momento de vender un inmueble hay que entender que se vende uno de cada 19 avisos. O sea, se vende el 5,24% de lo que está publicado. Hay 5.700 inmuebles que se venden en promedio en los últimos 12 meses por mes y hay más de 110.000 inmuebles publicados en Capital Federal. Esto quiere decir que lo que más importa son las cosas que se vendieron y no las cosas que están publicadas. Por lo tanto, vamos a tener que tener cuidado con esto de compararnos con la casa del vecino que está en venta hace 3 años, publicada un 30% por encima del valor de mercado. Pero, ¿qué datos vamos a tratar de ver para entender cómo performa el mercado? Bueno, lo que tenemos que ver es las cosas que se vendieron. Porque si nosotros podemos ver muy bien en nuestro embudo de ventas cómo le fue a estos productos que se han vendido, tenemos métricas clave. Y para nosotros hay 3 métricas que son muy importantes. La cantidad de visualizaciones, la cantidad de consultas y la cantidad de visitas. Nosotros tenemos muy en claro que un inmueble que se expone mucho, que ahora vamos a hablar de qué hay que hacer para exponerlo, pero un inmueble que se expone mucho en los portales debería convertir al 10% en visualizaciones si la relación precio-producto le gusta a la gente. Y visualizaciones cuando la gente cliquea en el inmueble. A su vez, tenemos muy en claro que de gente que visualiza, gente que consulta, casi debería convertir al 2%. Si no convierte al 2%, estamos ya teniendo un inmueble que tiene problemas de que cuando la gente entra al aviso, no le gusta lo que ve, se encuentra con algo que no le gusta. Inmuebles que genuinamente casi siempre convierten muy por debajo de esta métrica son los inmuebles que son por escalera. Porque los inmuebles que son por escalera ya definitivamente a la gente no les interesa, pero se termina de dar cuenta cuando entra a mí y dice, mira esta escalera, no sé qué, no consulto. Abajo, chao. Entonces la conversión se baja mucho. Lo que quiere decir que al fin y al cabo es así. La gente entra a ver el aviso y si lo que ve no le gusta, termina bajándose el anuncio. Y si se baja del anuncio, no consulta. Ahora, de consulta a visita, sabemos que convierte aproximadamente el 30% cuando te va bien. En general, si hay una gestión mala en la respuesta, si sos muy lento y demás, esa métrica puede empeorar y ya sabemos que eso no funciona. Porque si ya tenemos una consulta caliente para venir a ver el inmueble y lo estamos gestionando mal, al peor del 30%, estamos haciendo lío. Tener estas métricas y que tu corredor inmobiliario te las muestre es clave para saber si el inmueble se va a vender o no. Y es clave para juzgar si está haciendo bien su gestión o no. Así que si él no conoce estos números, pedíselos.
porque estos números los tenés que tener, los tenés que conocer. Por otro lado, las visualizaciones que nosotros esperamos para un inmueble en Capital Federal es que si tiene menos de 25 visualizaciones diarias ya sabemos que el inmueble no se va a vender. A su vez ese inmueble tiene que tener por lo menos 2 visitas presenciales. Si está teniendo muchas visualizaciones diarias y no trae visitas es porque se está rompiendo el embudo en algún lugar. Por otro lado, un inmueble que está medio mediocre pero que tiene alguna chance de venderse es un inmueble que tiene entre 15 y 25 visualizaciones diarias. Pero sí también tiene que traer una visita presencial por semana porque de otra manera no se va a vender. Ahora, si tiene menos de 15 visualizaciones diarias, probablemente no esté trayendo visitas presenciales y por lo tanto no se vaya a vender nunca. Y acá vienen los detractores de esto, porque va a venir que me comenten este video, los invito a que comenten, me va a decir, nah, Seba, esto no es así, porque yo vendí uno que tiene 3 visualizaciones por día y se vendió, tuvo una visita sola e hicieron una oferta. Por supuesto, esas cosas pasan y eso es lo que nosotros llamamos la lotería inmobiliaria. ¿Nosotros queremos caer en la lotería inmobiliaria? No. Nosotros queremos estar seguros de que lo que estamos haciendo nos va a llevar a que las probabilidades de éxito sean lo suficientemente grandes para que vos, propietario o vendedor, en menos de 120 días puedas asegurar la venta de tu inmueble. Entonces, si estas métricas no se van cumpliendo, las probabilidades son bajas. Otro número que genuinamente tenemos que mirar es la cantidad de visitas que vamos teniendo. Y no desesperarnos. En promedio se toma una reserva por cada 11 visitas que se hacen. ¿Esto quiere decir que todos los inmuebles se van a reservar en la visita 11? No, porque hay inmuebles que se reservan en la visita 40 y hay inmuebles que se reservan en la visita 1. Lo importante es entender que en el promedio esto es lo que necesitamos. Por lo tanto, si estamos apelando o trabajando para que un inmueble se venda dentro de los 120 días, sí, o dentro de por lo menos, no sé, 16 semanas, bueno, tenemos que trabajar y entender la ansiedad de que si estamos teniendo una visita por semana, estamos yendo hacia buen puerto y las chances de que aparezca una reserva son altas, porque en el promedio de la gestión que vamos a tener nos vamos a cruzar con la visita 11 y todo va a estar bien. Ahora, si estamos muy lejos de esta visita 11 en 120 días, bueno, la realidad es que por más que tengamos 2 visitas en 120 días, por más que esperemos mucho tiempo, probablemente el mercado no sea lo suficiente maduro y la gente que esté mirando para hacer la reserva. Ahora, ¿cómo comercializaría yo? ¿Qué hace Sebastián Facino y cómo comercializa para que esto realmente sea exitoso? Porque hasta acá te dije cositas, detalles, pero ¿qué se puede hacer distinto? Bueno, lo que vos tenés que tener sí o sí es una comercialización poderosa. Fotos profesionales, tour virtual, video plano y un amoblamiento virtual en los ambientes que sean necesarios. Hoy eso debería ser básicamente una condición sine qua non. No es tan caro como para que tu inmobiliario no lo haga. Y si no lo hace, buscate uno que lo haga, porque hay gente que lo hace. Entonces, esta inversión hay que hacerla como inmobiliarios, porque tener esto bien publicado es la pantalla, es como tener una vidriera desprolija, si no. Fíjense, hagan el ejercicio ustedes, entren a Zonaprop y van a ver que se van a encontrar con fotos con, no sé, con bombachas colgadas en la bañera, con gatos arriba de la mesa, con cosas con platos sucios arriba de la bacha. No tiene sentido que eso sea así. Eso hay que mejorarlo, sí o sí. Entonces, esto es parte de las cosas que sí o sí tenés que hacer al momento de vender una propiedad. Ahora, la promoción no debería ser una variable. Estos son los 3 portales inmobiliarios más importantes de Argentina: Zonaprop, Mercado Libre y Argenprop. Hacer la máxima inversión en estos 3 portales inmobiliarios te va a llevar a que la mayor cantidad de gente te vea. Esto es como que tratar de vender algo y tener una vidriera en un barrio escondido del conurbano bonaerense. No lo va a vender, no va a vender nada. Vos tenés que estar en la principal avenida. Y estos son las 3 principales avenidas de internet. Entonces, tener Super Destaque Premier en Zonaprop, Oro Premium en Mercado Libre, te va a llevar al lugar exitoso. Y eso lo tenés que tener sí o sí. Ahora, mirá qué interesante este dato, ¿no? Porque de 113.000 inmuebles que había el día que recabamos esta información, solo 2.713 tienen el aviso completo, o sea, foto, tour, video y plano. Pero de esos 2.700 avisos en Capital Federal que tienen el aviso completo, solo 1.400 son Super Destacado Premier. Esto quiere decir que solo el 1,2% de los anuncios que están en los portales inmobiliarios tienen el máximo destaque pago. Por lo tanto, cuando te dicen que por los portales no se vende y que todo el mundo paga publicidad, es mentira. Hoy hay mucha oferta, pero solamente el 1% está destacando inmuebles. Entonces, vos lo que tenés que hacer es garpar la publicidad que le corresponde. O sea, vos como vendedor solo, como inmobiliario, hay que pagar la publicidad que corresponde para que ese inmueble se destaque mucho. Porque si esto es así, vos te vas a garantizar que el inmueble se va a vender porque va a tener mucha vidriera. Como te dije al principio, si necesitas algo, no dudes en contactarme. Espero que este video te haya servido, que te haya llegado a algún lado y que si vos estás vendiendo tu inmueble, no te esté dejando llevar
por malas personas que no te están llevando a un lugar de éxito. Esto se hace de esta manera que te acabo de contar, dedicarle toda la energía y el tiempo porque estás vendiendo tu bien más caro y probablemente el único. Así que no dudes en contactarme si te querés sacar alguna duda. Ahí tenés mi teléfono, escríbeme. Chau, chau, nos vemos en el próximo video.